Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio de formación y de reflexión también sobre aquellos problemas y aquellas posibilidades y fortalezas del trabajo social. El área de trabajo social y servicios sociales de la Universidad de Cádiz tiene el orgullo de presentar por segundo año consecutivo una iniciativa para celebrar el Día Mundial del Trabajo Social. Esta senda que iniciamos el año pasado se ha ido perfeccionando. El año pasado pudimos contar con profesorado de la Universidad Complutense, también con la Metropolitana de Chile. Vinieron profesionales del tejido empresarial de la provincia de Cádiz. Y digo pudimos porque supuso un esfuerzo, pero este año tuvimos la posibilidad de elegir y en consenso de todos los miembros del área decidimos que queríamos darle una especial importancia y visibilidad a referentes del trabajo social en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, tenemos el honor de contar con la única catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales del territorio andaluz. También tenemos el placer de contar con una referente del trabajo social a nivel internacional. Tenemos la posibilidad también, el gusto de contar con profesionales, no solo del territorio gaditano, sino también de la otra parte completamente del territorio andaluz. Vienen desde Almería. Y además vienen a contarnos experiencias que están relacionadas con la innovación y con el empoderamiento, con el trabajo social comunitario, con la inclusión, con la diversidad, con la necesidad de pensar en la accesibilidad de una manera integral. Y estamos muy orgullosos y orgullosas. Paso la palabra a la representante del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Quería deciros también que el año pasado necesitamos el apoyo de la Facultad de Ciencias del Trabajo para impulsar esta iniciativa y que este año nos ha bastado con el apoyo del Departamento. Así que eso también supone un crecimiento, un avance y que tenemos muchísimas ganas de seguir en esta senda y de celebrar cada año con nuestro alumnado, que consideramos que sois los y las más importantes este día tan importante para nosotros. Gracias, Vanessa. Buenos días. Es Cristina Aguilar. Buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros. Desde el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social os damos la bienvenida a esta jornada conmemorativa del Día Mundial del Trabajo Social y os agradecemos vuestra participación. Es para nosotros un día realmente importante, es un día grande para el área de trabajo social, para el grado en trabajo social y para nuestra Facultad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Vais a reflexionar durante toda la mañana sobre un tema tan relevante, tan necesario, tan de actualidad como son las vías de integración y desde una perspectiva innovadora. Desde luego, lo que queremos también es destacar el buen trabajo en equipo que han realizado los profesores del área de trabajo social, que han trabajado de una manera muy coordinada organizando estas jornadas y que nos han traído ponentes de alto nivel, tanto académico como profesional. Contamos además con la presencia y el apoyo también del Colegio de Trabajadores Sociales y yo sin más lo que quiero es agradeceros vuestra participación, desearos que aprovechéis la mañana, que disfrutéis muchísimo aprendiendo y que todo lo que aprendáis hoy aquí os lleve a una reflexión personal que luego os sirva en vuestra vida profesional. Sin más, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Me llamo Julia Mora, como pone aquí mi cartelito, y pertenezco al Consejo del Colegio de Gobierno de Trabajo Social de Cádiz. En primer lugar, damos las gracias a la Universidad de Cádiz por contar con el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz en la celebración del Día Mundial de Trabajo Social. Pedimos disculpas por la ausencia de la presidenta, nuestra queridísima doña Pilar Tubíos Martínez, que se encuentra inmersa en trabajo con el Consejo Andaluz de Trabajo Social y con el Consejo General de Trabajo Social. La sustituye una miembro del Consejo, yo misma que soy vocal del Consejo de Gobierno.
Esta fecha conmemora el compromiso de la contribución y la labor de profesionales del trabajo social. Como conocedoras y conocedores de primera mano de la realidad social, somos lideresas del cambio y de la intervención e impulsores de la lucha y la garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Este día se debe de dar a los profesionales del trabajo social el sentido de reconocimiento y orgullo que merecemos. Este año tenemos el lema promoviendo la importancia de las relaciones humanas y la profesión de trabajo social se une en la promoción de la importancia de construir políticas y prácticas que reconozcan y cultiven y enriquezcan nuestras relaciones interdependientes para la paz, la igualdad de derechos de todas las personas y en un mundo sostenible. No podemos olvidar que nuestra profesión es política, porque lo personal es político, como ya dijo Kate Miller, una de las feministas más influyentes de nuestro tiempo, fallecida en 2017. Como profesionales de la intervención social debemos procurar, presionar y trabajar por conseguir y llevar a cabo políticas públicas basadas en el derecho y en la justicia social. La entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz en nuestra historia democrática abre nuevos frentes para los y las trabajadoras sociales. Sois vosotras y vosotros la futura generación de profesionales, las que tendréis que liderar el cambio. Ayer teníamos que seguir peleando por el sentido común y los derechos, y hoy no podemos tolerar el retroceso en derechos de las mujeres, movimientos LGTBI inmigrantes y, sobre todo, ya que las últimas noticias las ponen en punto de mira, así como las profesionales que trabajamos con ellos y ellas. Las relaciones sociales son básicas para mejorar las comunidades. No podemos fomentar ni tolerar discursos basados en la ignorancia o el odio y debemos difundir mensajes basados en el respeto mutuo y la diversidad desde nuestra perspectiva profesional, no basada en la opinión, sino en el conocimiento científico. Esto es muy importante, no en nuestra opinión, sino en el conocimiento científico. Bueno, ante todo, no he hablado, he dado unas palabras que a través del colegio quiere que queden aquí y queden en la mente de todos los trabajadores sociales, cómo tenemos que cambiar un poco la realidad, cómo vosotros sois el futuro y desde aquí, desde la UCA, hacen un gran trabajo, pero nunca mejor dicho, en colaboración y en cooperación siempre con los colegios profesionales. Yo quiero dado que una profesora me ha pedido que os hable un poquito del colegio profesional y que puede implicarlo a vosotros, si os sirve de ayuda, pues yo le voy a decir que una vez que se sale y te dan el grado en trabajo social, haces tu máster, ahora viene lo duro, que es encontrar empleo. Aislada no hacemos nada. ¿Qué tengo el colegio de ventaja? Primera ventaja que tengo del colegio, que tengo una formación adecuada a las necesidades actuales de la sociedad en que vivimos. Eso es súper importante, la formación que da el colegio, porque lo que no podemos hacer, si la necesidad del momento es trabajar, por ejemplo, ahora en igualdad y cursos de formación para la igualdad, preparar a docentes para que nosotros seamos ese agente de cambio en la sociedad donde impartamos esa formación y enseñemos, porque los trabajadores sociales somos agentes de cambio.
Y somos agentes de cambio también en la igualdad, por poner un ejemplo. Entonces nos dan una formación adecuada a las necesidades del momento y en el contexto histórico donde estamos viviendo. Otra de las premisas y la máxima es que necesitamos estar colegiados para ejercer. Hay una ley que ya lo dice. En la última oferta de empleo público, que fue para la Agencia de Servicios Sociales, pedían un certificado como de estar colegiado, si no, no te admitía tu expediente, ni tu currículum, ni tu experiencia, a no ser que te pidiera el colegio ese documento donde dice que tú tienes que estar colegiado. ¿Por qué? Porque el colegio te enseña, el colegio, si tienes algún problema en tu trabajo, el colegio tiene un gabinete jurídico que te va a ayudar. Si tú quieres una de las salidas profesionales que hoy está imperando por todas partes y mayormente desde Peñapedro para arriba, pero ya Andalucía también estamos abriendo camino, es el ejercicio libre. Yo quisiera apuntar aquí sobre el ejercicio libre. El ejercicio libre es una de las salidas profesionales más importantes que hay ahora. Hay un buen nicho de empleo. ¿Por qué? Porque tú vas a desarrollarte y tu formación, porque no quiero dejarlo esto a un lado. Cada día más el trabajo social, sobre todo el de la práctica, necesita de especialistas. Con la carrera solo no es bastante ni con un máster, siempre estamos en continuo aprendizaje, siempre nos tenemos que estar renovando, eso que lo tengáis como máxima. Si queremos ese, siempre tenemos que estar día de las leyes, de los nuevos programas, de la nueva realidad social, participe en las políticas, tenemos que estar presentes en los consejos locales de bienestar social, en el Consejo de las Mujeres, saber, tenemos que estar súper formados y súper actualizados. Esa es la palabra. Entonces, es una profesión que si lo que nosotros generamos es el cambio y a través de donde me dan esa formación, pues a través del colegio y la colegiación que es necesaria. Yo con esto termino porque también aquí me tengo que someter a los tiempos porque hablar del colegio podría estar hablando más tiempo, pero dada la premura, pues pero solamente decir lo último. Solamente una cosa, colegiarse, ¿qué ventajas tengo? Ya lo he dicho antes, todas, porque cuando yo salgo y quiero encontrar empleo, tengo una bolsa de empleo en el cole, lo tengo. Me informan de las oposiciones que salen en la provincia de Andalucía, del voluntariado a nivel internacional, de todo estoy totalmente informada, porque cuando acabamos la carrera nos sentimos perdidos, cierto, y acabamos nuestro máster más perdidos. Pues colegiarse de verdad es una alternativa, es que me vale yo, pero hay una cuota para la gente desempleada mucho más barata, la formación también mucho más barata para las personas que están en desempleo, o sea que ya no me voy a alargar más. Termino con las siguientes palabritas. Apostamos por la dignidad, los derechos humanos y la justicia. Feliz Día del Trabajo Social. Bueno, para ir con el programa y el tiempo sobre todo, quería deciros que en relación al lema promoviendo la importancia de las relaciones humanas, la jornada la titulamos el escenarios de innovación para promover las relaciones humanas inclusivas. Os cuento rápidamente el programa. Ahora va a hacer su conferencia Yolanda de la Fuente sobre accesibilidad para las relaciones humanas inclusivas. A continuación, hará su intervención Blanca Guirela, con una conferencia titulada Investigaciones para la Paz y Trabajo Social, el caso del barrio Candeal. Haremos una pausa y a continuación tendremos la participación de Fundación Universo Accesible y Misión a Toda Vela. Muchas gracias.
Sí, yo estoy fuera. No, no, no. ¿No? Yo voy a quitarme la gafa porque de cerca no veo. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Está con nosotros la profesora doctora catedrática Yolanda de la Fuente Robles para iniciar esta sesión de este Día Mundial del Trabajo Social. Dos cosas son muy importantes en esta reflexión: los escenarios de innovación y la promoción de las relaciones humanas inclusivas. Creo que eso es lo que está en el sustrato, en el interior de la charla que nos va a ofrecer hoy Yolanda. La accesibilidad, eje para las relaciones sociales inclusivas. Por sus obras los conoceréis, es un dicho muy famoso. Y yo creo que una persona como Yolanda es un modelo para pensar desde la academia lo que puede ser la práctica profesional también. Lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, como estudiantes, como profesores, como investigadores: estudiar, investigar, dar a conocer lo que se piensa, trabajar con la comunidad. Creo que esos aspectos son lo que hacen que podamos presentar hoy a Yolanda como catedrática de Trabajo Social de la Universidad de Jaén, como consultora internacional del Banco Mundial, como vicerrectora de la Universidad Internacional de Andalucía, como decana de Trabajo Social, como autora de libros sobre tecnologías de la información que tienen que ver con el ejercicio de derechos de las personas, luchadora, escritora, investigadora sobre la calidad de los servicios sociales y del trabajo social. Es por eso que hoy, desde esa experiencia y desde esa reflexión, creo que la accesibilidad, eje para las relaciones sociales inclusivas, nos habla de esos escenarios de innovación y de esa promoción de relaciones humanas a que hoy todos los colegios, universidades, trabajadores sociales se vinculan en este Día Mundial del Trabajo Social. Bueno, sin más preámbulo, Yolanda de la Fuente.
¿Ya? Sí. Bueno, diréis, no pasa nada, venga, ahí, ya. Y diréis, esta señora, ¿por qué no ha cogido su micrófono con la mano? Diréis, ¿esta que es más chula que un 8? No. Yo tengo también un problema. Yo tengo un problema, una discapacidad de nacimiento. Vamos a llamarla discapacidad. Yo soy diferente a otras personas porque tengo heredado un temblor esencial en la parte izquierda de mi cuerpo. Entonces yo, si tengo que estar sujetando un micro, parece que me va a dar un ataque de los nervios. Y vosotros vais a decir, esta mujer está que le va a dar los nervios. Y yo no estoy nerviosa, pero mi mano y mi cuerpo tiembla sin que yo lo pueda controlar. Entonces necesito ponerme un micrófono inalámbrico pues para yo sentirme cómoda. Porque si tengo que estar aquí dando mi imagen así, esta mujer no se tiene preparada la conferencia. Entonces, para que veáis que las primeras impresiones, muchas veces, uno no sabe por qué, pero son soluciones accesibles, el no tener el micrófono en la mano y poderlo llevar puesto en mi ropa. Me hace sentir cómoda y me hace sentir bien. ¿Eso qué muestra? Pues, en cierta manera, cuando yo venga aquí la próxima vez, dirá, Yolanda, que tenga preparado el micro, porque ya tenemos la empatía suficiente para saber que esa persona... Vamos a provocarle la situación de que sea mucho más fácil. Yo no lo avisé porque son mi amigo y da exactamente igual y lo solucionamos sobre la marcha. Por ejemplo, el tema de las rampas. El tema de las rampas pues son soluciones que son físicas, pero que no son solamente, quiero que penséis, soluciones para las personas con discapacidad. La accesibilidad va mucho más allá de eso. La accesibilidad atiende a toda la población, a las personas mayores, a las personas que han tenido algún tipo de problema y tienen una discapacidad transitoria, a los niños, a la señora embarazada, a los que llevan maletas, carritos de la compra. Está muy bien el tema de las rampas. Por ejemplo, las barandillas. Esta zona es accesible. Tú entras a un sitio y te encuentras la barandilla solo puesta en el lado derecho de una escalera. ¿Qué ocurre si la persona que va a bajar por la escalera no tiene el brazo bien, consecuencia de un ictus, o le falta el brazo, o se maneja zurdo con el brazo izquierdo? Pues ese diseño no es accesible. O incluso va a subir o a bajar un niño pequeño o una persona de baja estatura, tampoco tiene una solución correcta. Por lo tanto, ahora mismo tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas de otra manera, con unas gafas diferentes. Por eso quiero que penséis que la accesibilidad ya solamente no va a ser ese aspecto, tenemos que pensar en toda la población. Imaginaros una persona con discapacidad visual que está en un edificio o está en un hotel y de pronto el hotel empieza a arder. Y todos los avisos que hay son con luces. ¿Esa persona cómo se entera que el edificio está ardiendo? Por lo tanto, esa solución de emergencia o de urgencia necesita otro tipo de respuestas, por ejemplo, con vibraciones o con otros tipos de señalizaciones para que esas personas se puedan enterar. O el caso, por ejemplo, de todo lo relacionado con el tema estoy pensando, de las intervenciones sociales, sin tener en cuenta las características individuales de cada una de esas personas. Yo creo que ese es el punto clave de la inflexión de lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales del trabajo social. Y os digo una cosa, yo llevo 26 años dando clase en trabajo social. Espacio que dejemos nosotros libre, como profesionales, donde podamos intervenir, espacio que perdemos. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes. Vosotros cuando veis, por ejemplo, que llenáis, no sé si habéis visto alguna vez en internet, un recipiente y empiezan a echar piedras, bolas redondas grandes, piedras más pequeñas y empiezan a ir colando. Y cuando ya piensas que no cabe nada, viene uno con arena y también cabe la arena, ¿no? Pues justamente lo que tenemos nosotros que ser lo suficientemente inteligentes como profesionales de lo social para buscar ese punto que marque la diferencia, que aunque parezca pequeño, no lo es. Y quizá el punto ese pequeño que marca la diferencia, podemos nosotros agarrar la bandera de la accesibilidad y que eso sea para nosotros una forma de intervenir de manera distinta. Y eso lo vamos a llamar la cultura del detalle. Fijaros, la cultura del detalle. ¿El detalle qué significa? El detalle significa la falta de improvisación, preparar las cosas, hacerlas con cariño, intentar que las cosas cuando tú prestes un servicio sea lo suficientemente esmerada la respuesta que las personas que lo reciban se sientan agradecidas por ello. Seguro que en trabajo social habéis estudiado el concepto de calidad integrada, las 3 partes de la calidad, que el servicio sea bueno, que el que lo preste esté contento, digo, oye, estoy haciéndolo estupendo, y el que lo reciba, digo, oye, pues está muy bien el servicio. Pues imaginaros si a todo eso le metemos el concepto de la accesibilidad a ese servicio. Las cosas serían muy diferentes.
La accesibilidad parece pequeña, pero en los pequeños detalles está la diferencia, y lo veréis ahora en la presentación. Y cuando las cosas pequeñas dejen de existir, las cosas grandes perderán su lugar. Y por eso os he traído varias cosas aquí para que veamos, y nos vamos a centrar hoy en la accesibilidad como eje. Voy a coger el mando. Está ahí abajo, sí, lo he bajado. De la relación inclusiva. En primer lugar, lo que vamos a tratar es de conectar dos conceptos fundamentales. Uno que sería la accesibilidad universal. Ahí. Uno que sería la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, conjunto la inclusión social. Quiero que veáis el concepto cómo ha evolucionado, porque el tema de la perspectiva de género ha ido también incluyéndose en todos los paradigmas que nosotros estudiamos. Antes usted decía diseño para todos, y después de un movimiento que hubo se incluyó en la perspectiva de género de diseño para todas las personas. Madre mía. Si vente y le vas pasando si quieres. Que parece que no. A ver. Ponle ahí. Bueno, tendríamos, fijaros, la accesibilidad vinculada con la inclusión social y algo muy importante, cómo se han vinculado estos dos conceptos de manera muy fuerte. Fijaros en el pictograma de abajo, donde va mucho más allá de lo que sería la discapacidad, donde recoge a la población en general. Ese momento ha sido el punto de inflexión de unir la accesibilidad universal, el diseño para todas las personas, con la inclusión social. Hay una frase que se utiliza mucho, que lo maneja todas las federaciones de vida independiente, que dice: el buen diseño capacita y el mal diseño discapacita. No sé si acordaréis, o vosotros, pues yo ya muy vieja y lo que se estudiaba en mi época ya cambió mucho. ¿Vosotros acordáis de Juan Luis Vives? En primero de trabajo social, me acuerdo que nos nombraba mucho un libro que se llamaba El socorro de los pobres. Sí, acordáis, ¿no? Pues Juan Luis Vives ya en el año 1525, fijaros, ya decía que nadie estaba tan mal, hombre, lo decía mucho más elegante, en un castellano antiguo, que nadie estaba tan mal que no pudiera en su vida hacer algo. Decía, el que no camine, que sea zapatero, el que no sé qué, que use las manos, el que no puede usar las manos, que use los pies. O sea, imaginaros, el secreto de la accesibilidad universal, el diseño para todas las personas, no es buscar esa discapacidad, sino buscar cuáles son las capacidades que tiene esa persona, potenciarla y a partir de ahí cambiar su forma de ver la vida y la forma que tiene la sociedad de ver a esa persona. Pero claro, siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí no estamos hablando de, bueno, esto lo hago porque yo estoy muy concienciada, como dice mucha gente, yo estoy muy concienciada con la accesibilidad universal y diseño para todas las personas. La estación de mi pueblo tiene la estación de Renfe, pues accesible. Eso sí, asegúrate de llamar y que te pongan la rampa cuando llegues. O, por ejemplo, no, yo salgo con mis amigos y a mí, yo la accesibilidad, bien. Nosotros vamos a un pub que si viene alguien y viene en silla, entre 4 cogemos la silla y lo subimos y salvamos los 2 escalones. Señores, esas frases típicas, tópicas, entran en el surrealismo, pero eso es justamente lo que nos vamos a encontrar. Pero no nos engañemos, la accesibilidad es un derecho. Es un derecho. No es que porque a mí yo esté concienciada me venga bien. Es un derecho. Y no nos vale cualquier solución de accesibilidad. Yo he visto gente que con muy buen ánimo ha hecho una rampa pues de un contrachapado de madera, que cuando ha subido una silla se ha partido la rampa, ¿no? Que dice que de buenas actitudes está asfaltado el camino hacia el infierno, ¿no? Eso no nos sirve tampoco. Las soluciones de accesibilidad no tienen por qué ser soluciones caras y complejas. Fijaros lo que he traído aquí. Lo iba a enseñar después, pero para que lo veáis. Esto lo conocéis, ¿no? Y ahora os voy a explicar. Bueno, esto estamos hartos de verlo. Esto no tiene ningún misterio. Lo que voy a enseñar después a lo mejor sí. Bueno, fijaros.
Las soluciones de accesibilidad dicen que no tiene por qué ser cara y compleja. Esto todo el mundo lo está harto de usar, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión que esto llegó a ser un producto diseñado para todas las personas? Cuando se dieron cuenta, en determinados hospitales, lugares donde había viviendo personas que estaban gravemente afectadas, necesitaban una atención continua, que la manera de poder beber en la cama era poniéndole este pequeño pliegue en la parte de arriba de la caña. ¿Esto qué significó? Pues darle la autonomía a las personas que estaban en la cama, pues para poder beber de manera autónoma. Fijaros la cosa absurda, la solución tan sencilla que era doblarla, porque esto antes, vosotros porque sois muy pequeños, muy jóvenes, esto antes no tenía este flexo, y sin embargo ahora raro es la situación que tú vayas a pedir un producto de este tipo y que no lleve lo que sería esta especie de flexión. Luego he traído otra cosa, esto como vosotros no dedicáis a la costura, os voy a explicar lo que es. Esta es otra solución sencilla. ¿Cómo suena esto? ¿Sabéis lo que es esto? Esto es velcro. ¿Sabéis cuándo se inventó esto? Esto fue otro punto un punto de inflexión para la vida de una persona. Era un señor ingeniero a principios del siglo XX, pero vamos, muy principio, en 1906. Un tal Marcel, pues tenía a su mujer una enfermedad degenerativa y siempre estaba muy deprimida porque no se podía vestir sola. Y un día salió a cazar y cuando volvía de cazar se dio cuenta que llevaba un montón de... Esto cuando va al campo que se te clavan los pinchitos. Y dijo, ¿y esto cómo se me ha pegado a mí? Y que me doy y que no se quita. Bueno, es cosa de los ingenieros. Cogió un microscopio, lo puso y se dio cuenta que no tenía pinchos, que lo que enganchaba la ropa eran como ganchos. Y él diseñó justamente esto. Esto dicen que lo diseñó en la NASA, lo diseñaron. Es mentira. Lo diseñó este hombre y le puso el nombre de velcro por lo siguiente. Porque tiene dos partes, una es suave, como el terciopelo, velvet, ¿os suena, no? Velvet es terciopelo, por eso es velcro, y crotch de gancho, el crochet de gancho es lo que sería la mitad de terciopelo y de gancho, velcro. ¿Cuántos de vosotros de pequeños habéis usado zapatillas de deporte con este cierre? Levantad la mano, no mintáis. ¿Os sentíais bien cuando erais pequeños y os podíais poner los zapatos solos? Es que ya habías pasado de fase, ¿no? Entonces, esto se ha ido adaptando a hacer la vida más fácil a todo el mundo, no solo a la gente que en su casa pone las cortinas y pone su velcro y las pone directamente y dice, oh, que esto se ha quedado divino, y luego tira y las puedes lavar directamente en las cortinas. No, el velcro ha formado parte y forma, yo creo que si vais al CEAPAL a Madrid, dentro del centro del CEAPAL, las cantidades de soluciones que hay con velcro es impresionante. Yo tengo varios amigos que son tetraplégicos y hay un montón de sistemas para poner el teléfono móvil en la silla y llevarlo acoplado. Pero ellos prefieren pegarle el velcro de doble faz. En un lado ponérselo al móvil y en el otro la parte que engancha, la rasposa, a la silla. Entonces, para que veáis que son soluciones muy sencillas. Y esto, pues que fue para una persona en concreto, lo usan los niños, se usa para muchas cosas. Eso es tener empatía. Y son soluciones baratas y no son nada onerosas. Venga, pasamos. Los requisitos para la accesibilidad no se han establecido de manera caprichosa. Todo está hecho siguiendo, por ejemplo, en la construcción, una serie de códigos de normas técnicas que hay que cumplir y ahí pone lo que son las medidas. Que si las barandas son a 90, son a 90. No vale tener o entrar a un baño, por ejemplo, que llaman adaptado y que te encuentres allí, que no es bien entrar una vez a un baño adaptado, a un bar, a una cafetería y están allí los cubos, guardan el agua que les sobra, yo qué sé. Aquello parece una gincana para poder entrar al baño adaptado. Hay que decirle, oye, a limpieza, muda las cosas que hay aquí para poder usar el baño. Entonces, soluciones que están dentro de la ley y algo muy importante, que lo bueno es que se haga desde el principio.
que no se hagan las cosas y que luego haya que hacer una serie de obras para poder adaptarlo a esas condiciones. Bueno, el problema fundamental y de fácil solución. ¿Cuál es la clave? La formación. Y en trabajo social también tenemos que incluir el concepto de accesibilidad universal y diseño para todos en la formación. Podéis mirar luego en Internet para que veáis cuáles son las competencias donde se han acordado que debemos tener en las titulaciones, que está en español y en inglés, se llama Proyecto de Formación Curricular. Lo tiene publicado Fundación 11 y la Conferencia de Rectores de Universidad Española. ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener un trabajador, una trabajadora social para prestar su intervención dentro de esos parámetros? Fijaros los ejemplos que os he dicho. La rampa está hecha no cumpliendo el ángulo correcto. Las soluciones que al final son más discapacitantes que capacitantes. El patinaje involuntario. Ir con una persona mayor a una rampa que no se asegura y veréis la sensación de miedo y de no sabe dónde se van a poder agarrar. Pasamos a otra. El tema de los agarres laterales a ambos lados y a distintas alturas. Personas de baja estatura, niños pequeños. O, por ejemplo, cómo se llevan a cabo las transferencias cuando las personas que viven solas o que tienen problemas de discapacidad y que tienen que cambiarse de un sitio a otro, pues si los entornos, en este caso, los entornos de la su vivienda son entornos hostiles, pues eso también discapacita. O, por ejemplo, una persona que el tema de los armarios, todos llevaran incluido un punto que no se conocéis, que se baja directamente la barra y tú puedes bajar las cosas desde que eres pequeño. Puedes ya incluso colgar tu ropa o poderla recoger. ¿No ha pasado unas veces que he ido a casa de algún amigo, una amiga, una cocina y soy incapaz de coger un vaso de la cocina, que prácticamente hay que subir el Everest para poder llegar a la parte de arriba de los armarios? Pues son malos diseños que nos reúnen, que te incapacitan. ¿Cuáles serían las estrategias? Bueno, yo quiero que penséis, como hoy el día de las relaciones humanas, en este caso relaciones humanas inclusivas, relaciones sociales, que son buenas para la seguridad y la calidad de vida de las personas, yo quiero que penséis que la accesibilidad en este caso va a depender de nosotros. Vamos a ser como esa herramienta. A lo largo de vuestra vida profesional os van a contratar siempre por vuestras capacidades profesionales, por lo que serían las capacidades clásicas. ¿Qué os piden, como decía la que ha intervenido antes, la compañera de colegio profesional? Estás colegiado en el Colegio de Trabajadores Sociales, tenés tal título, pero ¿qué es lo que te va a mantener en tu puesto? ¿Qué es lo que te va a hacer ser imprescindible de esa herramienta como prestadora? Pues justamente lo que serían las competencias emocionales. Decía Daniel Goleman que te contratan por tus habilidades, por lo que serían tus capacidades intelectuales, pero te echan rápidamente cuando tú demuestras incompetencias emocionales a la hora de realizar tu trabajo. En el trabajo hay que controlar muchas emociones, y más en el tema hemos visto las relaciones humanas. Tenemos que controlar el rechazo, la envidia, la decepción, la frustración y el enojo. Hay que controlar todo ese cóctel de sentimientos, incluso interviniendo en situaciones tan diferentes como en el caso de cuando tú quieres además meter esa nueva línea que sería responder con accesibilidad en tu prestación. Y ahí entraría lo que nos da la mano y nos ayuda a encajar ese nuevo concepto, y es la empatía. La empatía no es eso de que dice, yo quiero que me traten como a mí me gustaría que me tratasen, o voy a tratar a fulano como le gustaría que le tratasen a él. No, ese no es el secreto. Nosotros tenemos que tratar a las personas como le gustaría que le tratasen a ellos. Esa es la diferencia. Y esa es una de las claves de uno de los recursos que hay en la ley de dependencia, que está prácticamente abandonado, que por mucho que luchemos parece que nunca llegamos adelante, que es el de la asistencia personal. La asistencia personal es justamente eso, tratar a las personas como quiere cada persona, en su individualidad, que sean tratados. De lo contrario, estaremos haciendo algo que no le gusta. ¿Para qué sirve ser más empático? Pues fundamentalmente sirve ser más empático el conocer y acercarse a la otra persona. Vamos a adelantar que os voy a enseñar otra cosilla que he traído. Bueno, pasa la otra. ¿Qué actividades tenemos que practicar para acercarnos a esa empatía? Bueno, pues fundamentalmente es ponernos en el lugar del otro. Y muchas veces dejar escuchar un momento, dejar no solamente que hablen las palabras.
Es muy importante que seamos capaces de percibir los sentimientos, entender los silencios, ese lenguaje no escrito que nos va a dar mucha información. Eso es muy importante para valorar el tema de la empatía. Tenemos también que entender qué le motiva a esa persona. Muchas veces, cuando a lo largo de vuestra vida profesional tendréis que ver exactamente a esa persona concreta qué es lo que necesita o qué es que le motiva. En los años que llevo yo trabajando con temas de envejecimiento, fijaros lo que han cambiado las cosas. Desde el primer plan gerontológico en el año 1992, el concepto de anciano no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Si nosotros ahora le queremos enseñar a las personas mayores, intervenir con ellos con lo que hablaba el plan gerontológico en el año 1992, vienen por mí y me parten la cara, porque si solamente le voy a diseñar que jueguen al dominó o vayan a la peluquería, a una residencia de mayores, a un centro de día, pues obviamente eso no le interesa. Y de hecho, tenemos que ir avanzando e intentarnos poner en el lugar y no equiparar, porque las personas que se atienden en el ámbito, por ejemplo, en ámbitos tan tremendos como el tema de la accesibilidad, pues no es lo mismo una persona joven que ha tenido un accidente de moto y ha perdido las dos piernas que una persona que tiene en ese momento una discapacidad sobrevenida y ya permanente, que una persona que ha nacido con una discapacidad. Su gestión de la vida ya la va acumulando. Y luego otra muy importante es implicar a la persona en ese proceso de cambio. Intentar, sobre todo, pues que se implique y que ponga de su parte pues para obtener esa información. Bueno, la empatía nos acerca a una cosa que se llama la cultura del detalle. Fijaros, hasta hace muy poco tiempo el tema de los juguetes y la discapacidad no se veía. Cuando una persona tenía un niño o una niña con discapacidad, tenía que acudir a un centro. Si quería comprar juguetes especiales, había un centro una empresa en Valencia que te decía, bueno, pues yo quiero que mis hijos tengan un juego de estos de dados de colores. Pues si los quiero que tengan otro tamaño, otro tacto, tengo que encargarlo a ese centro especial. Me acuerdo que venían, nos mandaban como un catálogo. Ahora la discapacidad ya va formando parte de la vida. Esto, por ejemplo, para que veáis, estos dos juguetes los tengo, uno de Imaginarium y el otro pues del clásico de toda la vida de juguetes, de lo que sería de muñequitos, esto ya aparece en el catálogo que tú puedes comprar y los niños ya, desde que son pequeños, van acercándose a ese punto, al alma de la accesibilidad, pues la van integrando en su forma de ver la vida. ¿Quién maneja el alma de la accesibilidad? Pasamos, pues obviamente nosotros, cada uno de nosotros. Pasa si quieres. Y ahora todo esto que he dado aquí, toda esta información que es un poco así como de doctrina o ideas sueltas para poder pensar, ¿cómo lo podemos volcar nosotros en lo que nosotros hacemos? Bueno, pues esto lo vamos a traducir en una herramienta. Es la herramienta de Design Thinking, que sería una nueva herramienta para la formación y para la intervención en el sector social. Esta herramienta, que como veis hay un tío ahí cazando ideas, porque es prácticamente lo que se hace, cazando ideas, pasa si quieres, tiene algo muy bueno. Y es, sobre todo, una nueva forma de intervención. Y se realiza de manera interdisciplinaria entre profesionales y se está fomentando mucho en el campo del trabajo social. ¿Cuáles son las características de esta metodología? A mí me gusta mucho porque yo soy una persona optimista y yo vi que esto tenía futuro. Las características son la empatía, lo que hemos estado viendo hoy, el pensamiento integrador, el optimismo, el experimentalismo y algo clave en nuestra profesión, la colaboración entre todo el equipo. Ese diseño de metodología tiene 5 fases. Ahora aquí esto no lo vaya a ver muy claro, pero ahora con esto que tengo en la mano lo vaya a entender. La primera se llama empatizar. Si nosotros queremos intervenir con un problema determinado, primero empatizamos. Luego tenemos lo que sería la definición de lo que queremos hacer. En tercer lugar, ideamos la respuesta, prototipamos, o sea, hacemos como un prototipo de cómo vamos a trabajar y en último lugar, testeamos. Pasa si quieres. ¿Voy bien de tiempo o me voy pasando? Muy bien. ¿Bien? Bueno, Muy bien. Empatizamos. Aprendemos del usuario. Fijaros, esa fase del Design Thinking lo hemos hecho en esta guía práctica. En esta guía práctica que se llama Entornos accesibles para las personas mayores.
Las personas que llevaban a cabo la prestación del servicio de ayuda a domicilio, pues veían que las personas que vivían solas tenían muchos problemas. Aunque tenían esa ayuda a domicilio, algo faltaba. Entonces se aplicó justamente eso, se empatizó, se vio cuáles eran los problemas, se diseñó una estrategia, se ideó cuál podría ser una solución creativa, se creó esto, el prototipo, y luego además se testeó con los propios usuarios y las usuarias. Para que hagáis una idea, por ejemplo, pues se tocaron todos los entornos, los físicos, los virtuales, los sociales, y aquí le metieron los entornos emocionales. Entonces, decían, dentro de los problemas que se detectaron, por ejemplo, dice, altura de la mobiliario de la cocina no tenía acceso, y si lo hacía rompía los vasos, los platos por la dificultad para cogerlos. Soluciones propuestas. Se coloca a su alcance su mueble adaptando fácil apertura y se cambia el tipo de material de vasos y platos para evitar que puedan caer y ocasionarle algún daño. ¿Veis las soluciones? No son ninguna cosa del otro mundo, pero eso a esa persona le da autonomía, le hace sentir seguro y le hace sentir bien. Y eso sí es verdad que tenéis que pensarlo. ¿No estáis mejor cuando sois felices? ¿Creéis que sois capaces de mucho más? Es buscar la felicidad de la persona pues para motivarlo y para poder seguir adelante. Dice, desplazamiento dentro de la vivienda y dificultad para levantarse de la cama. Tienes propuestas. Usar barandillas tanto en pasillos como salón, cocina o cuarto de baño. Y una barandilla al lado de la cama que facilite la incorporación y lo que sería la salida de la cama. Soluciones fáciles y sencillas en todos los entornos. Fijaros que guía más pequeña. ¿Y esto para qué sirvió? ¿Para qué sirve? ¿Para que yo lo guarde en un cajón, un trabajo fin de máster, un fin de grado? No. Esto es para que lo lleven las trabajadoras de ayuda a domicilio en su formación y lo tengan siempre para consultarlo. Y lo lleven consigo. Está en un lenguaje sencillo, en frases cortas, intuitivas, con colorines, pues para que las personas que prestan el servicio pues tengan una guía donde poder agarrarse y encontrar una respuesta rápida. Esta es justo la guía que os estaba enseñando. Un poco a modo de conclusión. Venga. Nos vamos a hacer algunas preguntas. Es muy importante el diseño. El diseño marca la diferencia en la forma de ver las cosas. Ya lo habéis visto en qué cosas más sencillas. En un velcro, en una caña, en otras cosas que os he traído ahora que os enseñaré. Pero fijaros que sí es importante. Fijaros los dos pistogramas que hay ahí. El antes y el después. Estos pistogramas estamos hartos de verlos en todos sitios, ¿no? En aparcamientos, en cuartos de baño de servicio. ¿Qué diferencia veis en uno y otro? Venga. Dime. Perfecto. Esa es la diferencia. Vamos a pasar de ver a las personas con discapacidad como sujetos pasivos, sino como sujetos activos de su propia vida. La postura de las manos, quieta, fijaros la de atrás, hacia atrás, el cuerpo hacia adelante, la cabeza hacia adelante, las ruedas dobles que indican movimiento. Esto no es ninguna tontería. Si ya el pictograma marca esa diferencia, tenemos que tener en cuenta lo importante que es empezar a educar todos nuestros puntos, desde los juguetes de los niños, desde lo que serían estos diseños que nos rodean día a día. ¿No veis? Aquí viene cómo sería lo que significaría la posición de las extremidades, las piernas, el cuerpo, la proporción, se me olvidó deciros, la proporción del cuerpo con la silla de ruedas. En el pictograma anterior la silla es más grande que el cuerpo, ahora el cuerpo es más grande que la silla. También es importante que por encima de todas las cosas, las personas con discapacidad son personas, no son sujetos de llevar. Otra cosa importante que quiero que penséis es que también vienen a ayudarnos en la intervención, como trabajadores y trabajadoras sociales, muchas herramientas nuevas. Están los robots terapéuticos, que trabajan muy bien con discapacidad intelectual en el tema del autismo. Estos robots, hay unas exposiciones que he llevado yo a los alumnos a Madrid a que las pudieran ver, cómo se trabaja con ellos. Los tablets, pues para trabajar con los pictogramas directamente para irlo actualizando y lo incorporando a las personas con autismo. O sea, que la tecnología no está solamente ahí pues para poder mandar mensajes o para hacer videoconferencias. Se pueden hacer muchísimas cosas con el tema de la tecnología. Yo he traído una cosa que le tengo un cariño muy especial, que es esta colección, Platero y yo. Dentro de los derechos humanos hay un grupo de derechos que ahora los modernos lo llaman derechos humanos de segunda generación. No sé por qué, porque tendría que ser de primera. Y ahí incluye la cultura, el ocio, el turismo, un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues hace unos años se celebró los 100 años de Platero y yo. Y le pedí a los herederos de Juan Ramón Jiménez
que nos cediera los derechos de autor para hacerlo en lectura fácil, para personas con discapacidad intelectual o con baja comprensión lectora pudieran comprender y pudieran tener a su mano Platero y yo. A ver si notáis la diferencia. Os voy a leer cómo era, cómo empieza el libro. Todo acordáis de Platero y yo, ha sido parte de nuestra infancia. Así es como es. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolo apenas las florecillas rosas, celeste y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero. Y ahora, ¿cómo es lectura fácil? Aquí ha faltado un dato muy importante de lo que he leído. Y empieza, Platero es un burro pequeño, peludo, suave, parece que esté hecho de algodón y tiene los ojos muy negros. ¿Veis la diferencia? Cualquiera que haya leído esto no sabía que estaba hablando de un burro, algo tan obvio. Lectura fácil, lo primero que te dice, Platero es un burro pequeño, para que cualquier persona lo pueda entender. Esto es acercar la cultura a las personas con discapacidad, esto es accesibilidad, es lectura fácil. Y lectura fácil no es un documento en hacer una cosa sencilla, sino es acercarle pues esa cultura general, lo que todos podemos llegar a tener en un momento determinado. Pásame la siguiente. Anda. Por lo tanto, en el trabajo social, al igual que en la vida, no pidamos nunca lo que no ofrezcamos. Esa es la clave, ¿sabes? Que todo en lo que hagamos despleguemos nuestro mejor trabajo emocional, lo mejor que hay de nosotros, pero no en beneficio propio, en beneficio del equipo. Los trabajadores y las trabajadoras sociales no somos un grupo. Esto no estáis estudiando ADE ni estáis estudiando finanzas y contabilidad. Estamos trabajando con personas. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a trabajar en equipo. Por eso es muy importante hoy que estuviera lo que sería la profesión, la universidad, y todos somos un equipo y todos nos necesitamos. Porque pues para prototipar o para testear cualquier cosa que nosotros hagamos necesitamos la profesión y necesitamos la realidad social. Por eso es muy importante. Tenemos que, cuando hagamos todo eso, entonces ahí es justamente cuando aflora el talento de hacer las cosas mejor. Fijaros esta imagen. Ahí había simplemente un escalón. Se han pintado 4 sillas y se ha dibujado un gato. Quizás la clave está en poder... hemos perdido mucho en el camino de la modernidad, hemos perdido muchas cosas buenas. Yo que soy de un barrio, pues yo me acuerdo que cuando la gente se bajaba al barrio a jugar a la puerta, pues si tu madre no estaba, fulanico, échale un ojo a la niña, a ver esto, lo otro. Todo eso que era esa ayuda informal, que no se veía, que te hacía la vida más fácil, más sencilla, hemos perdido mucho en el camino de la modernidad. Ahora tenemos que intentar recuperarla. ¿Y cuál es la forma de recuperarla? La cercanía, la empatía y la escucha activa. Esa es la clave. Pasa si quieres Esto era lo de este año de trabajo social. La importancia de promover relaciones humanas. Y para terminar os voy a enseñar una cosa que os he traído. Yo no sabía que había tanta gente, he traído unos cuantos, pero bueno, luego os puedo mandar. Para que os hagáis una idea cómo desde esta formación la hicieron trabajadores y trabajadoras sociales. Y no fue otra cosa que formar a todos los trabajadores, desde los limpiadores a los que estaban en taquilla de la Alhambra. Fijaros, la Alhambra, más de 400 personas se formaron con ese decálogo. Igual que las personas que trabajan en el servicio de domicilio llevaban su librillo, pues las personas que trabajan en la Alhambra, gracias a este proyecto, pues llevan ese cuadrístico que se llama Buenas Prácticas y Protocolo de Atención para Personas con Necesidades Específicas, donde marca cómo puede y cómo debe tratar a las personas, tanto si tienen discapacidad física, visual, auditiva, donde aparece exactamente cómo hacerlo y lo hacen de una manera clara y sencilla, para que lo lean todos los días, lo tengan en cuenta y lo lleven en su bolsillo de su trabajo. Yo creo que ese es el reto. La accesibilidad es sencillez, es detalle, pero no es improvisar, es hacerlo, preparar la intervención. Cuando hagáis vuestra intervención como profesional en el ámbito del trabajo social, pensad siempre poneros en lugar de la otra persona
y crear respuestas que incluyan y sobre todo que sean empáticas y que estén diseñadas para todas las personas, no solamente para el prototipo tipo de personas mayores. Si estáis en un centro de mayores, en una residencia de mayores, no penséis que todos los que están ahí son iguales. Conocer a las personas e intentar darles la respuesta en virtud de cuál es su estructura de vida, porque lo que es muy, muy triste es que uno acabe su vida terminando siendo prisionero de su pasado. Eso no puede ser. Entonces, este ha sido mi pasado, ahora yo quiero hacer las cosas de otra manera y es el momento de cambiarlo. Y nosotros somos ahí esa palanca pues, para hacer de agentes de transformación social. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerte mucho esta extraordinaria conferencia que nos has brindado. Es muy poco lo que uno puede adicionar a lo dicho, pero sí me interesaría que todos nosotros recordáramos algunas cosas muy sencillas de lo que tú nos has ofrecido, porque son lecciones de vida, lecciones profesionales, lecciones que no podemos olvidar en el quehacer cotidiano de nuestra profesión, del trabajo social, de las ciencias sociales. Antes de hablar de discapacidad, pensemos en las capacidades que tiene el otro. Es una gran enseñanza. Segundo lugar, la autonomía de las personas, la libertad, la posibilidad de decidir, es la felicidad. Es otra extraordinaria enseñanza suya. Y lo tercero es que en la sencillez de la vida, en la sencillez de las cosas, independientemente de qué tan grande sea un problema, tenemos las soluciones en nuestros ojos y solo tenemos que hacerle una pregunta a las personas a las que queremos resolverle su problema. ¿Qué necesita? Ya está. Muchas gracias. Ha sido un honor. Y esto... Esta es una profesión de la que tenemos que aprender algo, y es que nos la enseñan como si tuviera apenas 100 años, pero ayudar, contribuir, defender, respetar a las personas, trabajar por las relaciones humanas es algo que se pierde en el tiempo. Por eso la Universidad de Cádiz, el departamento, el área de conocimiento quiere entregarte esta pequeña joya arqueológica. Maravilla. Para que nos recuerdes un poco. Muchísimo. Ponla en un sitio que se vea, ¿eh? La de mi corazón. Muchas gracias. Gracias. Déjalo, no lo recuerdo. Sí, déjalo. Sí. Apaga esto. ¿Qué me voy a quedar aquí a ver si vamos a presentar Paula y yo?
Continuamos. A continuación, la profesora Paula Sepúlveda y yo os presentamos con mucho cariño a la profesora titular de universidad del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Granada, Blanca Guirela Rejón. Es doctora en Ciencias Sociales por el Instituto Nacional de Investigación para la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Fue licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada y a continuación fue titulada de Trabajo Social por la Universidad de Granada y por la Universidad de Argentina. Ha ocupado distintos cargos de gestión como directora y subdirectora de lo que fuera la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Granada y en la actualidad es la directora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Granada. Es miembro de varios grupos de investigación, entre ellos el Seminario de Estudios para la Intervención Social y Educativa. También participa en diversas redes, como la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados para el Trabajo Social. Su currículum tiene un fuerte impacto internacionalizador y tiene una particular vinculación con toda Latinoamérica. Ha trabajado en Argentina, en Chile, en México, en Brasil, con diferentes universidades en todos estos territorios. Su proceso de internacionalización no solo se ha centrado en Latinoamérica, sino que también ha llegado hasta Europa y así ha participado pues, en la Universidad de Madrid, en la de Navarra, con Sevilla, con Huelva, con Jaén, con Zaragoza, con Valencia, con Murcia y con un largo etcétera. También a nivel europeo pues, ha participado con Lisboa, con Marsella, con Francia, Roma. Y también ha dado otros saltos más. En el continente africano ha trabajado estrechamente con el Instituto Nacional de Acción Social en Tánger, Marruecos, ¿no? Y trayectoria de internacionalización se ha abordado temas de formación académica, pero sobre todo de exclusión social, pobreza y violencia estructural. Interesándose en la mayoría de los casos por el trabajo de campo en comunidades pacificadas o en procesos de pacificación, abordando y estudiando las formas y estrategias de las comunidades para propiciar mejoras de las mismas a través del empoderamiento de sectores de la población. Tiene, en este caso, a raíz de toda su trayectoria, distintos y numerosos trabajos y publicaciones que profundizan en conocer y comparar las realidades sociales, los servicios sociales y las medidas legales en cada caso, ¿no? Este interés investigativo en los últimos años tiene que ver con el abordaje del estudio de espacios de paz que sean permeables a transformaciones sociales significativas en los que se lleven a cabo acciones de desarrollo comunitario y, en su caso, también de economía del bien común. Todo esto unido a una trayectoria formativa en trabajo social, antropología social y cultural y los estudios de paz y los conflictos. Entre algunas de sus publicaciones destacan el trabajo y formación en trabajo social, la planificación participativa y desafíos en el practicum de trabajo social, el trabajo social y los servicios sociales en España, el precio del neoliberalismo, entre otros. Pues, sin más, quiero darle la palabra y agradecerle la oportunidad que nos ha dado de tenerla aquí con nosotras. Pues tiene la palabra. Buenos días. Voy a comenzar, como es de rigor, dando las gracias a quienes me han invitado. Paula y Vanessa son también de alguna manera mi vínculo con Jerez. Transitan por mi departamento y son siempre muy bien recibidas. Y bueno, en primera instancia, muchas gracias por vuestra invitación, que extiendo también a Carlos Zambrano, a Pedro Hernández, a María Ángeles y a Jesús. Voy a hablar desde allí. Creo que me podré expresar mejor porque yo creo que transmito mucho más con los gestos y con el entusiasmo y espero transmitiros la ilusión con la que yo he hecho este trabajo y también espero ser capaz de sintetizarlo porque lo que os voy a contar pasa al otro lado del Atlántico, pasa en una ciudad que se llama Salvador de Bahía y pasa en una favela que se llama Candeal, pero puede pasar en cualquier sitio, porque las experiencias en donde las realidades sociales se transforman, se multiplican y mejoran, no es que sean extrapolables, no se pueden trasladar como una planta, de hecho las plantas se mueren, pero sí tienen efecto multiplicador y ese efecto multiplicador es el que os quiero transmitir hoy.
¿Está conectado este? Sí, se me oye, ¿no? Gracias. Bueno, era suficiente. El título de mi exposición hoy se llama Investigación para la Paz en el trabajo social en el caso del barrio de Candeal, en Salvador de Bahía. Y quiero hacer una pequeña introducción al respecto porque es verdad que el trabajo social, en su declaración de intenciones, sus códigos deontológicos, habla de la justicia social, pero realmente si tenemos en consideración cómo se desarrollan las políticas sociales, veremos que se cometen muchas situaciones de injusticia social. Y a esa injusticia social hay que ponerle el nombre, a esa injusticia social se le llama violencia, y es violencia estructural. Es violencia estructural en tanto en cuanto a mí no me permite cambiar de lugar, tener un trabajo, acceder a oportunidades o a posibilidades de mejorar mi vida, porque me ha tocado vivir en un barrio con menos recursos, y entonces ese barrio que tiene menos recursos también tiene más degradación y tiene más contaminación y tiene más delincuencia. Eso es violencia estructural, como es también violencia simbólica, en tanto en cuanto estigmatiza a una mujer, o violencia cultural, en tanto en cuanto nos coloque en unos lugares distintos por nuestras condiciones, en una escala distinta. Por lo pronto, la primera declaración de intenciones y la primera consideración que quiero hacer es que las situaciones de estas atenciones sociales, cuando se marcan desde un punto o se desarrolla desde un punto de jerarquía, lo que generan son asistencialismo, dependencia y subsidiariedad. Es decir, la gente acaba reclamando aquello que le pueden dar, pero no salimos del mismo círculo vicioso. Tengo que decir que yo soy muy crítica, tremendamente crítica con los servicios sociales. Los servicios sociales son necesarios, pero son insuficientes, y además nos colocan en un lugar, a los trabajadores sociales, hoy que en nuestro día, en un lugar muy complicado si nos limitamos a administrar esos servicios sociales. O sea, cuando hablamos de servicios sociales, por favor, no estamos hablando de trabajo social. El trabajo social es otra cosa y tenemos la oportunidad de desarrollarlo, a veces desde los servicios sociales y otras veces no. La pobreza, la extrema pobreza, la desigualdad, la infravivienda, todo eso son expresiones de violencia estructural y son competencias, son obligaciones del trabajo social. Por eso trabajo en investigación para la paz dentro del trabajo social, y por eso entiendo que la violencia estructural, la violencia simbólica son cometidos en los que tenemos que trabajar, definirnos los profesionales del trabajo social. Mira, la violencia en sí misma, si es un problema, los conflictos no son. A veces hablamos con desprecio del conflicto. El conflicto, por el contrario, puede ser la oportunidad para cambiar algo, puede ser el punto de inflexión en el que la transformación se produzca. Y muchas veces es positivo porque pone en juego a las personas que viven ese conflicto y que tienen que ceder de una parte y de otra. Ya sé que estáis pensando en conflictos irresolubles, los hay también, pero a veces lo que ocurre con esos conflictos irresolubles es que no hay una mediación adecuada para resolverlo, ¿no? Teniendo en cuenta también que el Día Mundial del Trabajo Social pone el punto de atención en las relaciones humanas, quiero traeros aquí una historia de participación social, de empoderamiento feminista y pacifista, de ética del cuidado. Creo que vamos a ir hablando de cosas muy parecidas, la profesora Yolanda de la Fuente y yo, aunque estemos en lugares y espacios diferentes, pero creo que estamos reivindicando las mismas cosas. Cuando estas cosas se dicen y no se ejemplifican y no se ponen en el lugar que les corresponde, a veces pueden decirnos que somos utópicos, que somos excesivamente optimistas. Pues miren, sí, yo sí soy optimista y vengo de trabajar de una favela, pero soy optimista porque he visto que hay utopías que se pueden hacer realidad, sencillamente porque deconstruimos la violencia, porque vamos a trabajar con capacidades, porque vamos a dejar de patologizar el trabajo social. ¿Cuántos de nosotros nos planteamos o nos planteábamos, y creo que muchos alumnos, muchos estudiantes tenéis esa idea,
infelizmente, sobre todo cuando empezamos la carrera, que nuestro cometido es hacer estudios de necesidad, conocer las realidades para saber qué necesita la gente. Pero necesitamos saber qué tiene la gente que enseñarnos a nosotros, qué capacidades, qué potencialidades tiene. Ya está bien de medir a la gente por lo que no tiene, porque eso los margina, los pone en un lugar que está muy lejos de la autonomía y de la autogestión. Este es Candeal. Candeal es un barrio, como digo, en Salvador de Bahía. Lo que se muestra al fondo son los condominios de lujo que lo rodean. Históricamente, Candeal era un lugar apartado que estaba en el mato, en el bosque, en la selva de Salvador de Bahía, donde al final de la esclavitud se refugiaban los esclavos que habían huido, que habían sido liberados, porque tenían necesidad ancestralmente de realizar sus ritos culturales y religiosos muy pegado a la naturaleza. Era una religión animista, la cultura yoruba. Y claro, la extensión de la ciudad, esto para abreviar el cuento, sucede que en ese asentamiento, en esos lugares que primero son rurales, se va asentando cada vez más gente que escapa, que llega, que viene, va a una ciudad grande que es Salvador de Bahía y vive en la periferia. Pero en los años 60, 70, 80, el Candeal, esa localización geográfica, empieza a ser una de las más caras de la ciudad. ¿Qué pasa en otras favelas? Que hay un desplazamiento, le llaman invasión. El registro de la propiedad en Brasil está empezando. Entonces la gente no tiene en propiedad sus casas ni sus espacios habitacionales, por llamarlo correctamente. No son casas en muchos casos. Y curiosamente en Candeal, que es un espacio pequeñito, empieza a crecer un tejido, una idea de asentamiento que no tienen intención de dejar. Y hay presiones fuertes, presiones de desalojo con máquinas, ya sabemos cómo se salda esto en otras ciudades y en otros espacios. Con la resistencia. Pues veréis, lo que pasó fue que en ese intento, en esa tentativa, habéis visto los edificios que estaban rodeando al espacio, ahora veréis algo más del espacio urbano de Candeal, se intenta comprar a la gente con dinero, pero la gente tenía un arraigo distinto al territorio que el mero hecho de ser desplazado. Estaba ese arraigo ancestral, ese lugar de culto, ese lugar de convivencia, de participación, que había llevado a los primeros moradores a estar en Candeal y no en otro lugar. Es decir, empezó a sentirse, a tener un sentido de pertenencia a la comunidad que es diversa en sí misma. Ahí también transcurre, y ahí os voy a contar, esta es la parte que más os gusta. Si conocéis al percusionista, al cantante Carliños Brown, ¿no suena? Sí, ¿verdad? Carliños Brown era nacido en Candeal. Carliños Brown vive y trabaja en Candeal, pero como era buen músico, algún artista, Caetano Veloso, Gilberto Gil, quiero recordar, se lo llevan de gira y entonces empieza a formar parte, de alguna manera, a tener la consideración de artista ya de primera fila en la bossa nova, ¿no? Y también en la percusión y todo. Bueno, lo cierto es que Carliños es muy consciente de lo que está ocurriendo en su barrio, y una de las veces que ha estado de gira, la primera vez que se va a Europa, que conoce París, que ha estado de gira por Europa, cuando vuelve encuentra que a 5 de sus amigos de pandilla los habían asesinado. Y lo había asesinado la policía por cuestiones de drogas, por el delito que sea. El resultado fue un crimen, violencia estructural, otra vez. Pobre, delincuente, drogadicto, y ya no sabemos cuándo. Bueno, para ilustrar esa realidad, no hay más que ver Ciudad de Dios, por ejemplo, ¿no? Y entonces él se plantea que tiene que hacer algo por su barrio. No quiero decir que solo la transformación de Candeal tiene que ver con Carliños Brown, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que Carliños decide que tiene que haber otra forma de salir de esa violencia, de esa situación de carencia, de pobreza, y empiezan a organizarse conciertos
Y los conciertos, y los ensayos de los carnavales empiezan a tener un efecto llamado y se ve que en el conjunto de la población hay un exquisito gusto por la música y percusionistas y músicos de mucho renombre. Y además que se pueden generar, se hace una cuna de músicos. A la par de eso, ya Carliño empieza a ganar dinero y crea un conservatorio y crea una escuela de música. Y a la par hay otra iniciativa de jóvenes que crea otra escuela de música utilizando todo el reciclaje de bidones, de basura, a partir de recoger la basura, de reciclar, se hace otra. Entonces empieza a crecer, digamos, un sentimiento de comunidad. Uno es evangélico, el otro le da culto al candomblé, otros católicos, pero al fin y al cabo empieza a sentirse como esa responsabilidad de que de aquí no nos pueden echar. Junto a eso hay un movimiento asociativo, hay como 5, ahora lo veremos en un cuadro, 5 asociaciones de vecinos que empiezan a luchar por el terreno, por el territorio, por la vivienda. Y se asesoran con el movimiento Sin Tierra y con el movimiento Sin Techo, que es muy potente en Brasil. Y entonces le dice, si vosotros estas manifestaciones, estos actos de resistencia las hacéis con hombres, la policía os va a batir a tiros. Es así, esas son las dinámicas de esa violencia que estoy diciendo. Entonces se genera un conflicto en el que se llaman a los medios de comunicación y se genera un conflicto, y ahora lo digo en positivo, habitacional, donde la gente, los medios de comunicación y la población ve una realidad, y es una realidad de un contingente, un ejército de mujeres pacíficas que han montado sus casas y que intentan derribarlas. 5 veces las levantaron y 5 las tiraron, hasta que en el último momento lo que hacen es quedarse en la última chabola que tenían levantada de chapas de materiales precarios con niños dentro. Entonces aquello ya políticamente era también una ganancia para el político de turno, para el prefecto, para el alcalde, por decirlo de alguna manera, en el que se compromete a un proyecto habitacional. Y ahí empieza, por lo que casi todos conocemos, hemos conocido la historia del Candeal, empieza el rodaje del documental. ¿Lo conocéis? El documental de Fernando Trueba, El milagro de Candeal. Y ahí se visibiliza, y así es como yo conozco Candeal, porque voy a ver al cine una película donde me van a contar cómo se ha pacificado una favela. Y si una favela se ha pacificado, ¿cuántos barrios se pueden pacificar? Yo lo que hice cuando conocí el barrio era intentar comprender esos cambios, no en el relato que lo he hecho, sino intentar comprender esa transformación en términos de estudio, de investigación para la paz. Yo tenía que analizar de alguna manera cómo se habían producido los logros sociales, qué tenían o qué repercusión tenían los éxitos artísticos y cómo se había aminorado la conflictividad. Porque el conflicto, como insisto, no es malo. La manera de gestionar los conflictos, esto es una foto con Carliño y con una compañera que me acompañó en mi primer viaje. Cómo se han gestionado conflictos y cómo identificar eso con un discurso teórico pacifista que tiene que ver con la acción social y con el trabajo social comunitario. Lo que hicimos fue un trabajo, esta investigación la inicié en el año 2006 y la sigo. Hay una segunda parte, mi último viaje ha sido en el 18, contaré luego lo que pasó. El último viaje vine desencantado. Todos sabéis que en Brasil están pasando cosas que nos retroceden bastante políticamente. Pero, bueno, hay cosas positivas. Lo que hicimos o como trabajamos fue haciendo un trabajo etnográfico, autobiográfico, que la gente contara sus historias, ligar la ancestralidad, la historia de las personas a los acontecimientos que habían ocurrido en ese barrio, intentando identificar espacios de un concepto muy bonito que se ha desarrollado desde el Instituto de la Paz, que es de la Universidad de Granada, que es el concepto de paz imperfecta. No es una forma de llamar la paz, es una forma de reconocer la paz. Si nosotros buscamos en un diccionario el término de paz absoluta, si uno tiene paz absoluta está muerto. La paz positiva la desarrolla Galtung y esto, digamos, de alguna forma es una manera de entender que las relaciones humanas son conflictivas y que normalmente estamos
continuamente resolviendo, consensuando esos conflictos. Pero eso nos puede llevar a vivir en un estado de paz imperfecta, que es perfectamente compatible con la paz y con los conflictos, pero no tiene por qué ser violenta. No sé si lo he expresado bien. Y para que esa paz se produzca tiene que haber mediaciones, espacios donde los conflictos puedan resolverse. Conflictos de manera vertical no se van a resolver nunca, ¿no? Yo lo que observé es que el concepto de paz imperfecta era aplicable a Candeal y que yo tenía que poner mi atención también en aspectos fundamentales como la religión y como los cultos de la Yoruba, los cultos ancestrales, el candomblé y de alguna manera esa radiografía que me estaba ofreciendo la población. Porque cuando oía los carnavales, las letras eran de paz. Cuando oía a los rezos en el terreiro de las Madres de Santos, eran de paz. Aquí decimos salud, ¿qué más? Dinero y amor. Sí, ¿verdad? En Bahía dicen salud, amor y paz. Entonces, o sea, ya solamente estas cosas te van dando pistas también de que las cosas tienen que ser diferentes. Y había un respeto a la ancestralidad y un respeto a las personas mayores, a las personas que de alguna manera representan algún espacio en el barrio, que les daba autoridad moral, y teníamos que comprender en qué se basaba esa autoridad y qué influencia tenía. Las dinámicas, como he dicho, habitacionales tienen que ver con la invasión y con la expulsión. O sea, el vivir sin techo y vivir en la calle y encontrarte un día en un morro. Los morros son las montañas que rodean la ciudad y que cohabitan. Se da una convivencia muy curiosa en la mayoría de las ciudades de Brasil. Yo, desde luego, lo que más conozco es Salvador y Río de Janeiro, pero Paula, que está por ahí, compartirá conmigo que puede haber un condominio, una urbanización de lujo, y debajo está la favela donde viven y prestan servicio a esas personas como empleados de hogar, y no sé, hay como una doble moral. Como vive aquí cerca, bueno, pues la cosa, hay unos espacios de convivencia ciertamente impresionantes, realmente impresiona. Una vez ya que te acostumbras, no tanto. El conflicto de la invasión de esa calle de la Ruada Bala, donde he dicho que se resistieron esas mujeres a no ser desalojadas, va a ser el conflicto del cambio. Ese suceso tan dramático en el que la policía entra y derriba las máquinas, derriban las casas y que finalmente se quedan las mujeres allí paradas con su hijo, va a ser un conflicto positivo, porque va a ser el conflicto que va a permitir el cambio. Y es feminista por las razones que he explicado, porque las mujeres tenían más posibilidades objetivas para salir con éxito de esa situación. Con lo cual, una de las premisas, una de las cuestiones que podemos decir también es que el barrio tenía cultura de paz, tenía la cultura de paz arraigada, y la violencia es la respuesta que ejercen contra quienes le atacan. Normalmente, pero eso no se dice en la prensa, es la policía, son las autoridades las que saldan más víctimas que las propias redes del narco y de otras actividades delictivas que están, de alguna manera, controladas por la autoridad. Pero eso no lo tengo que contar yo. La mayoría seguro que habéis visto algún episodio de Netflix de narco en México o en Colombia. Bueno, pues aquí también sucede. También durante el gobierno de Lula, hay políticas de asistencia social que, si bien no son extrapolables a lo que podemos tener en Europa, sí que es verdad que han tenido, desde mi punto de vista, una utilidad muy grande, porque han sido como un instrumento, un pretexto para hacer trabajo social autogestionario. A mí me preocupa, lo he estado diciendo desde el principio, que los trabajadores sociales creamos, o que muchos trabajadores sociales crean, que es muy importante trabajar en la función pública, trabajar repartiendo, me vais a permitir la expresión y me están grabando, miseria, repartimos miseria, ayuda a domicilio, la dependencia, prestaciones económicas, y que nuestro trabajo se acaba ahí. Pues para eso no hay que venir a la universidad, para eso no hace falta.
no es necesario. El trabajo, las situaciones que cambian a las personas son las situaciones o son las acciones que nos llevan, trabajadores y trabajadoras sociales, a trabajar con las personas, a utilizar de alguna manera los conocimientos que tenemos, que una vez que acabamos decimos, ¿y para qué nos han contado esto del desarrollo comunitario si estoy trabajando en servicios sociales comunitarios, abro comillas, donde lo que tengo es que decirle a la gente que no hay presupuesto y que no hay muchas prestaciones? Realmente lo que se hizo en Salvador fue utilizar estas prestaciones, esta asistencia social, como pretexto social para cambiar también cuestiones de violencia estructural que se vive en el barrio. Significativamente, ¿qué pasa en ese barrio cuando uno lo visita? Que es un barrio pacificado, que es un barrio por el que tú puedes transitar, que ya no le llames favela porque ofende, que tiene 5 escuelas de música, que cada uno y cada quien controla al hijo del otro, pero ¿tú qué haces? Tú no tienes que ir a la escuela. Si tú no sacas buenas notas, no vas a tocar el violín, no vas a tocar el tambor, no vas a viajar a Europa en carnavales o no vas a ir como artista invitado, porque así están funcionando, a ningún lugar. Lo primero tienes que estudiar. Entonces hay un compromiso tremendo de la comunidad con su propia comunidad, con su propia gente. Y eso es lo que está teniendo un efecto multiplicador muy importante. Voy a ver si puedo. No sé por qué esto no pasa. No, para atrás. Voy a mostrar, no se ve muy bien, pero creo que se puede intuir. En la columna de azul he puesto cuáles son las asociaciones, las mediaciones que existen en el barrio. En el barrio hay varias asociaciones, APA, SALA, ANNO, AMD, esas son 5 hasta en Fogó, 5 asociaciones de vecinos, pero también hay, esto fue lo que yo estudié, hay muchas más cosas, hay un terreno, un lugar de culto del candomblé, hay también hubo medidas sociales desde el Estado de Bahía y definí hasta 7 conflictos que podían ser gestionados desde estas mediaciones. Si observamos, no se lee bien, pero si observamos, hay espacios que están rellenos, donde decimos recurso o mediación, conflicto, pero hay otros espacios que están en blanco, es decir, hay conflictos que no se han resuelto. Sin embargo, eso no ha impedido que la población, que la comunidad se pacifique, porque al final se crea una red. Es verdad que es una red con agujeros, pero no se rompe, está anclada, está fijada. Entonces, lo que se hace de alguna manera es gestionar los conflictos de manera mucho más operativa, más funcional, ¿no? El tejido social en Candeal es muy importante porque el usuario, el ciudadano, la persona que pertenece a una asociación va a vivir como un logro, aunque no sea personal, el logro de otra asociación o de otra escuela o de otro conservatorio. Es decir, tienen ese sentimiento de común unión, de comunidad que tanta falta hace. Y se ha hecho teniendo que vivir este proceso de identidad, de territorio, de poder fijar de alguna manera ese orgullo de ser del Candeal. ¿Qué ha pasado en el Candeal en los últimos tiempos? No sé cómo voy de tiempo. ¿Alguien me lo está controlando? Voy apurando. ¿Qué ha pasado en el Candeal en los últimos tiempos? Bueno, pues que la vivienda ha mejorado muchísimo, que esa promesa de la prefectura de generar espacios habitacionales se hizo, no como aquí, que llega una constructora alemana y construye un polígono, le llamamos, en estos sitios se llama el polígono, ¿verdad? El polígono tal, el polígono cual, no de esa manera, sino lo que es mucho más humilde, pero al final más efectivo, se le facilita materiales a la población y es la población la que construye sus propias viviendas. Y eso generó un sentimiento de identidad que asombrosamente, con la presión urbanística que tenían, nunca nadie aceptó un real para ser desalojado. Eso tiene una lectura bastante importante. En este momento el Candeal es ha sido, porque voy a contar 2 cosas,
un poco amarga, pero yo creo que tiene que ver con la globalización compleja que vivimos. El Candeal ha sido un referente de referencia, o sea, un lugar de referencia mundial por la música, por los logros sociales, por logros urbanísticos, por el tejido asociativo. Y ha sido muy bonito porque también han tenido ese efecto multiplicador de ir a otras comunidades, a otras favelas, a otros lugares del mundo a contar su propia experiencia con ese carácter de empoderamiento feminista y pacifista. Candeal también se ha convertido, porque diréis, bueno, ¿y de qué vive? Candeal también se ha convertido en un barrio autogestionario, tanto que con los proyectos hubo 3, digo que aquí también va a haber conflictos, hubo 3 proyectos importantes, algunos han fracasado con la ayuda social, con la cooperación española, con la cooperación internacional española, algunos han fracasado, otro fue revisado, tuvo una auditoría y se descubrió pues cierta malversación de fondos, y otros han funcionado y llegaron a tener pues a 40 y tantas mujeres trabajando en una industria de tejidos, de muebles de jardín, etcétera, etcétera. Candeal ha conseguido también, digo que hay luces y sombras, ha conseguido también tener una marca Candeal, vender sus propios diseños. En las guías turísticas, cuando uno llega a Salvador de Bahía, te invitan a conocer, a mí esto me da un poco de rabia, porque esto es como ir al zoológico, ¿no? Te invitan a conocer una favela pacificada, ¿no? Pero realmente ya no es una favela, es un barrio con toda la identidad. ¿Qué ha pasado al final o qué me encontré en los últimos meses? Estuve en agosto. ¿Podéis imaginar algo que ha podido pasar en Candeal y que tiene que ver con la mundialización? ¿Quién ha podido entrar a competir con los precios del Candeal, de sus cooperativas, de su... ¿Dónde vamos nosotros a comprar? Que sale muy barato. Los chinos. Ahora la economía, esa economía sostenible, yo me moría. Cuando yo llegué, después de 2011 no había ido, y llego en 2018 y me encuentro que allí también está la mundialización en el comercio, y el negocio de los chinos estaba aplastando completamente. Espero y deseo que Candeal se reinvente, pero es verdad que no son buenos tiempos. Está ahora mismo gobernado por un partido ultraconservador, donde es mucho más práctico poner a los pobres en su lugar, porque eso da pretexto para seguir manteniendo la violencia a costa de mejorar o lograr riqueza de parte de quienes sí lo tienen. Pero también sé que hay una cultura tan arraigada, tan firme, que también tiene, espero y deseo, la posibilidad de mantener la dinámica social, la resolución de conflictos de manera pacífica, que es lo que hicieron. En suma, las conclusiones que podemos sacar de la experiencia de Candeal, del desarrollo comunitario de Candeal: hay nada he dicho de los trabajadores sociales. Todas las asociaciones trabajan con trabajadores sociales. Y se me había olvidado, en cada conservatorio, en cada escuela de música hay un trabajador social, hay una trabajadora social, casi siempre una trabajadora social. Los agentes de salud, los agentes de calle, los educadores están... O sea, esa profesionalización es que no se discute. Por eso digo que es tan importante que alguien te refresque la memoria y te diga: sí, en España tenemos una protección social más o menos razonable, a pesar de que nos quejemos. Tenemos un sistema de salud, de educación, tenemos un sistema de servicios sociales, un poco... con poca salud, pero lo tenemos un programa de vivienda, pero lo que es muy interesante en estos casos, en estas comunidades, es ver cómo sin tener esos recursos sociales públicos o escasos recursos sociales públicos se consiguen logros, porque la comunidad se compromete, porque la comunidad es firme y es capaz de autogestionarse. Un llamamiento a quienes estamos estudiando trabajo social y quienes seguimos investigando en el trabajo social: ya no pensemos más en las necesidades de las personas, vamos a pensar en las potencialidades, en las capacidades. Medir a las personas por lo que les falta es situar a las personas, a las comunidades, en una situación de inferioridad,
de mínimos de las que aparentemente no van a salir nunca si solo damos respuesta en aquello que no tienen. Tenemos que ver qué es lo que tienen y qué son capaces de hacer. Yo recomiendo bastante a Marta Nussbaum y a Amartya Sen, me imagino que lo habéis estudiado, pero hay un tercer autor que me gusta mucho y que hace un discurso sobre esas capacidades, sobre los satisfactores de necesidad, que no ofenden a nadie, porque al final las necesidades son siempre las mismas. Lo que hay que medir es cómo, de qué manera las satisfacemos, que es Magnif. Magnif es, para mí es una lectura recomendadísima. Entonces empecemos a ver a la gente por lo que es capaz de hacer y no por lo que carece. Los proyectos, los programas sociales, si no van de mano de esas personas que quieren llegar al cambio, no van a ser posibles, no van a ser logro. Otra cuestión y otro aprendizaje importante, y nosotros lo hemos vivido en la época de los desahucios, es que la dignidad fundamentalmente se necesita recuperar a través del trabajo y de la vivienda. Todo el mundo debiera de tener derecho a una vivienda y todo el mundo debiera de tener derecho a un trabajo, que es al fin y al cabo lo que te arraiga, ¿no? Y es muy fácil generar esa violencia estructural cuando te desalojan, cuando te expulsan, cuando te quedas sin tierras, cuando te quedas sin techo, ¿no? Esas son de las violencias que tenemos que combatir. También el respeto a los hábitos, al hábitus, a la frónesis que decía la expresión aristotélica, respetar también lo que nuestros ancestros hacen, lo que nuestros ancestros dicen o hicieron, es recuperar la identidad. Como desaparecen muchas veces esas identidades, incluso con la industria discográfica y está todo orquestado. Recuperar esos espacios y respetarlos también es una forma de asentar o de amarrar la identidad. Importante las mediaciones, que las personas entiendan que los conflictos se pueden resolver siempre y cuando haya de por medio instituciones, personas, asociaciones, gente que intervenga en ello para que eso sea posible. Que un montón de mediaciones generan una red, que las redes, aunque tengan agujeros, al final sostienen los proyectos. Y que la perspectiva de género no se nos olvide, porque son las mujeres, en muchos casos, las que pueden generar estos cambios. Lo digo en un país como Brasil, donde el número de hijos es muy alto, donde las mujeres pasan mucho tiempo en sus casas y donde la ética del cuidado y la cooperación entre ellas es fundamental para estos logros. Y luego, por cuestiones, como expliqué antes, estratégicas, la violencia contra las mujeres está peor vista, ¿no? Entonces, la perspectiva de género no se debe perder aquí ni allí, desde luego, y también quedarnos con ese legado que puede ser el haber visto la utopía, y abro comillas, hecha realidad en otras ciudades o en otros lugares, nos puede encender la chispa de saber que puede haber un efecto multiplicador. No tenemos que reproducir, pero podemos aprender mucho de ello. Quiero daros las gracias, felicitaros el Día del Trabajo Social. Estamos de enhorabuena, hoy están las redes llenas de buenas noticias y bueno, también desearos que en vuestra elección de trabajo, de vuestro futuro destino como trabajadores y trabajadoras sociales, que tengáis el mejor de los trabajos, el que más os guste, pero sobre todo que ese trabajo os haga felices, porque entonces ya está todo hecho. Ahí sí. Feliz Día del Trabajador Social. Bueno, quiero, en nombre de esta área y del departamento también, darle las gracias a la profesora Blanca porque nos ha transmitido, ¿no? Y nos ha mostrado estas otras formas de hacer trabajo social. No olvidar también que podemos hacer cosas diferentes, que tenemos las oportunidades para cambiar, para mirar nuestras comunidades, mirar nuestro actuar. Y algo que me quedó obviamente muy marcado, ¿no? Mirar aquello que es positivo, aquello que tiene opción de salir adelante, aquellas potencialidades, aquellas
capacidades que las personas tienen, ¿no? Recordemos, con algunos de ustedes le hacíamos ese ejercicio, ¿no? de ponernos los sombreros de colores y mirar la realidad de distintas formas, pues de eso se trata, ¿no? Mirar todo aquello, no centrarnos en lo negativo, también mirar aquellas cosas positivas. Así que en nombre del equipo y de este departamento que estamos organizando, pues quería darte las gracias, Blanca, y también que pongas un pequeño recuerdo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora y volvemos a las 12:15 aquí.